Como ya les decía, es uno de los asesores políticos más importantes del país. Osvaldo, acá estamos en INGUEC junto a Rodrigo Padilla, de quien te habla Edu Andino. Bueno, empezamos la conversación mostrando esta copia, este copy-page de lo que hacía Javier Milei con lo que ahora imita el candidato Tisería. Hay el otro video también en donde Andrea González de igual manera hace algo similar, no específicamente arrancando de la pared, pero elimina gran parte de los ministerios. ¿Qué criterio te va dejando este post-debate? Bienvenido, Osvaldo. Buenos días, querido Edu, queridos amigos, querido contertulio, un gran abrazo a la distancia desde, lamentablemente, ya la hermana República de Guayaquil, porque ahora viajar a Quito, por lo menos por aire, las aerolíneas se tomaron esa ruta y el AMPA se tomó, digamos, las carreteras, así que hoy en día, vía aérea es más cercano a Buenos Aires, Lima, Bogotá, Miami, que lo que es Quito para Guayaquil. Es terrible lo que estamos viviendo. Segundo, contento de estar en este espacio y bueno, el debate indudablemente es un ejercicio y solo me puse a pensar qué pasaría si alguien algún día dice que va a cerrar ministerios en Quito, pues no. Por menos de eso creo que Gutiérrez se terminó yendo en un helicóptero. Pero bueno, son cosas de la campaña y también de la coyuntura. ¿Cómo estás, Osvaldo? Antes, reconocerte, pues, hincha del Guayaquil City o solo es un folclore ahí. Bueno, te cuento que realmente aquí en casa somos familia tradicional, todos somos emelexistas, pero en todo caso me parece muy bonito el escudo de este equipo, porque es el escudo colonial de Guayaquil, digamos, y por eso me llama mucho, y la verdad son de las que menos valor tienen en maratón, pues, ¿no? Entonces me gusta mucho Es una por oportunidad. te cuento una anécdota. Te cuento una anécdota. 2 semanas antes de que Aucas quede campeón, estaban rematando todo lo que se te puede ocurrir de Aucas. Y la verdad, lo pensé y creo que olvidé la tarjeta y no lo compré y después me arrepentí. Pero en todo caso, mi respeto al Guayaquil Sport, sobre todo por reivindicar a Guayaquil y a uno de sus símbolos o símbolos que es nuestro escudo. De llamarse con el nombre de la ciudad. El equipo de la ciudad, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. También había el 9 de octubre y algunos otros equipos que han pasado a lo Osvaldo, largo y no. ancho. Fuera de esta puntualización, desde tu visión, ¿sigue el debate o el post-debate latente o ya se terminó con esto de que bajaron el IVA a la comida de perro? Y gato, supongo. Eh, bueno, eh, el post-debate va a depender de cómo lo utilizan o le dan uso estratégicamente las campañas. A mí me parece que esta elección va a arrancar realmente en la segunda vuelta. Me parece que hasta el debate esto era un boleo entre Luisa y Daniel. Acá en Guayaquil, bueno, le decimos boleo cuando queremos jugar fútbol y no llegan todos. Como no podemos estar 6 contra 6, bueno, boleábamos entre 4. Es decir, nos pasábamos la pelota, hacíamos avanzadas, jugábamos centro. Bueno, me parece que eso estaban haciendo Luisa y Daniel hasta el debate. Hasta la irrupción de Andrea González, que dependerá cómo maneje su campaña, su post-debate, porque Andrea González apela a un, no sé si llamarlo sentimiento, o una pasión, que es ese anticorrismo radical, Extremo. el que comparte el video de la tía Delmira. Todos tenemos una tía Delmira que manda al chat familiar un video hecho por inteligencia artificial donde sale Correa en una mesa con Escobar, planeando la noche de ayer el O, envío de un cargamento de droga. o besándose con el diablo. Sí, por ejemplo, yo creo que lo segundo no es tan grave, pero en todo caso, ahí todos tenemos una tía Delmira que cree en eso fielmente y lo reparte y lo comparte y si lo cuestiona se molesta, pues, ¿no? En todo caso, acuerdo a la última medición que yo pude ver a nivel nacional, y no te hablo de las que te dan a tu WhatsApp, que generalmente tienen un fin para estar en tu WhatsApp por temas laborales, que lo puedo decir. Yo recuerdo que en el mes de diciembre, por un tema de mi trabajo, un grupo de empresarios amigos que me pidió, por favor, dinos cómo está el país, y yo no soy encuestador, lo aclaro, lo que hago es direccionar o contratar encuestas. Había un 14-13% de gente que te decía que prefería el diluvio, seguir como Haití, a que vuelva al correísmo. Entonces me parece que Andrea apela a ese electorado, por lo menos al momento. Vamos a ver cómo amplía su agenda con temas que creo que ella tiene una fortaleza natural, que es, por ejemplo, el medio ambiente. Bueno, ustedes no son de Guayaquil, pero ella ha hecho muchos años opinión en los medios de comunicación sobre justamente el medio ambiente, porque ese es su oficio. Pero en todo caso apeló al anticorrismo radical, que es un electorado que para mí, para Novoa, es blando, ¿no? Es decir, están ahí porque Novoa en mucho a mí se me parece a Gutiérrez, pues no, un día es evangélico, otro día estaba con Bush, otro día admiraba a Chávez.
Entonces, me parece que Noboa circunstancialmente encabeza ese anticorreísmo radical, irracional. Y bueno, pues en la posición o el estado en que está la campaña, que migren 8, 4, 5, 6, 7% es un beneficio directo. Por eso cuando yo escucho, arrastraron a Luisa, no sé, tal vez, pero creo que Andrea no le quita medio voto a Luisa eventualmente. Y en este caso creo que es un problema grave para la campaña Noboa, si es que sigue proyectándose y creciendo la campaña de Andrea González, que no tiene un pelo de tonta, es una persona muy inteligente. ¿Pero crees que se demoró en aparecer de nuevo después en el post-debate para poner o subir historias o subir algo, subir algún tipo de cosas? Porque si ganaste el debate, entre comillas, que suele estar como en el imaginario, ¿no? ¿Quién ganó el debate? Pues Andrea González. Y no debiste haberlo aprovechado ese mismo día, al siguiente día. Esperar 2 días para aparecer no fue contraproducente para ella. Yo creo que la novedad fue Andrea. Me parece que Isa también se llevó parte por lo menos el primer pelotón. Yo esperaba, no más, pero sí un protagonismo más fuerte de Cucalón, por ejemplo, de Jairala. Pero bueno, y algunos creo que se equivocaron hablar de Correa cuando tenían al frente al presidente. Pero en todo caso, me parece que Andrea y Leonidas Isa fueron como los grandes, o por lo menos con Isa no hubiera sido novedad o no es novedad. Sobre el silencio, bueno, yo haría dos lecturas. La primera, habría que preguntarle a sus estrategas si era lo indicado, si es que los tiene. Y la segunda, bueno, no es fácil, ¿ah? Acuérdate que la elección pasada mataron a su candidato presidencial. Ella está con seguridad del Estado, pues, está protegida hace mucho tiempo atrás, entonces supongo que asimilarlo no debe ser fácil. No, no lo sé, habría que preguntarle a ella. Pero en todo caso, creo que fue la novedad y creo que la elección probablemente, el norte o el final que tenga esta primera etapa, quizás dependa mucho de cómo evolucione y se desarrolle esa candidatura. Dicho, dicho lo que acabas de manifestar, Osvaldo, ¿podríamos quizás abrir una posibilidad para que se rompa esta polarización o estos dos grandes polos opuestos que capitalizaban la gran cantidad del porcentaje de electores, hablando de Revolución Ciudadana por un lado y por el otro lado Daniel Noboa, y que quizás aparezca Andrea González restándole de un lado votos a Daniel Noboa y por el otro lado Leonidas Issa también rasgándole algunos votos a la Revolución Ciudadana? ¿O es poco probable esto? A ver, el debate en sí fue un ejercicio que nos dejó, como siempre, una lección, como en todo tipo de elección. El debate es un factor. Las elecciones se ganan o se pierden por muchos factores. En el caso de Issa no es tanta novedad, porque ya Issa tiene un electorado, digamos, que existe, ¿no? Que muchos llaman, le dicen mareteísta sin tener idea de quién era Mariate, ¿no? Pero en todo caso, me parece que con Leonidas no es novedad. O sea, Leonidas Issa desde el día 1 estaba tercero, debería terminar así. Sobre la polarización, yo no creo que termina, porque finalmente a quien apela Andrea es a ese, insisto, ese anticorreísmo irracional y totalmente radical, ¿no? Entonces quizás termine esa polarización entre dos candidatos, pero la agenda sigue así, porque esta disputa, digamos que antes del debate existía, que era entre el presidente Noboa y Luisa, no era una disputa ideológica. Aquí no estamos, no estoy hablando en las candidaturas ni en sus cuadros, sino en el país en general. No es una disputa, qué sé yo, pro mercado, pro más Estado, más aperturismo, más control central de la economía. Es una disputa entre correísmo y anticorreísmo. Si a mí me preguntan, ¿deberíamos superar eso? Yo estoy de acuerdo. Porque si tú te das cuenta, incluso, mira hasta en cómo se desarrolló la campaña. ¿Por qué te digo que era un boleo? Porque ni siquiera la vocería más importante del correísmo es Luisa. El vocero más importante sigue siendo el presidente Correa, por ahí Ahora, pero Osvaldo, yo cuando te decía si es que se puede romper esta polarización, me refería puntualmente al tema porcentual electoral. Si es que efectivamente vamos a llegar al término de esta primera vuelta con dos candidatos muy fuertes que capitalicen más o menos entre los dos un 65% o un 70% o incluso un 80% y el resto se vaya repartiendo entre los 14 candidatos restantes, o quizás Andrea González pueda aparecer con un 7, con un 8%, o el mismo Leonidas dice que tú decías, va a terminar tercero, pero el tema es con qué porcentaje. No es lo mismo terminar con un 3 que terminar con un 6, 7, 8, 9, 10%. Depende, y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, a ver, va a ser clave. Para mí, vamos a definir el debate como que Andrea y
perdón, como que Luisa y Daniel estaban sentados viendo quién se queda con el bronce. Ya, te lo pongo de esta forma, ¿no? Sin embargo, va a depender mucho. Si la polarización es tan potente, donde vas a tener una primera vuelta donde los dos sacan sobre 40, vamos a suponer, como que no existe el debate o no existió. En cualquier caso, ese 3% que pudiera sacar cualquier cristiano, si bien es cierto, los votos no son endosables, depende mucho de la actividad que tenga quien encabezó. Es decir, no es lo mismo que yo diga desde un tuit apoyo a Juan, que yo camine con Juan. Y para el correísmo, es más fácil llegar a un entendimiento, un acercamiento, se me ocurre, con Leonidas, con Jimmy, que tenerlo con Andrea o con Bucalón. Entonces sí es un factor determinante cómo queda el resto del pelotón. Creo que esta va a ser la elección histórica donde habrá más de 10 candidatos que no pasarán del 0.50%, pero bueno, esa es la democracia. Y sin embargo, sacar un 3% no es cualquier cosa, y dependiendo, insisto, de quién sea. Si mañana Andrea pega el campanazo y llega al 10%, que no sería chiflado, probablemente es quien decida la elección y prácticamente tendría en sus manos el resultado, aunque es un poco difícil ver a Andrea en otra línea que no sea la de apoyar al presidente Noboa. ¿Cuál es cuál sería desde tu visión, o sea, el porcentaje, no sé si sabes, cuál es el porcentaje de los nini? Ni trabaja ni estudia, digamos, los ni correísta ni anticorreísta. ¿Cuál es ese porcentaje de la población que puede, has visto ese meme que sale de los Simpsons, esa parodia del planeta de los simios que dice, quítame las manos de encima, changos mugrosos, y está ADN al lado y está la RC al otro? ¿Cuál es ese porcentaje? ¿A cuánto se apelaría del resto de candidatos? Porque todos quieren mostrarse o correísta o anticorreísta, o le hago el guiño o no. Es difícil encontrar a alguien que diga, no me interesa a nadie, soy una tercera vía. ¿Cuánto el electorado es de ese que le interesaría tener ni uno ni otro? Te hablo de diciembre, hasta antes de Navidad, porque si tú investigas después de... mira, hay una investigación, un punto clave, al menos en Ecuador, que es el mes de diciembre cuando se cobra el décimo. A partir del cobro del 13º, tú vas con una encuesta o tratas de investigar y te insultan a la madre, porque la gente entra en modo navideño y no quiere saber absolutamente nada de política, casi que hasta Reyes. O sea, tienes un limbo ahí, ¿no? En el que, claro, algún investigador de los muchos buenos que hay en nuestra patria te dirá, no, que hay una metodología, lo que tú quieras, pero te digo, en 20 años no hago otra cosa. En diciembre la gente, bueno, este espacio es medio coloquial, te hace corte de mangas, no quiere saber nada. El momento que la gente cobra el 13º, va corriendo a comprar el pavo, los regalos, y no quiere saber de política. Entonces, en ese nexo previo a aquello, en esta investigación nacional que te comento, teníamos prácticamente un 45%, 40% de gente que no estaba dentro, digamos, de esa bronca. Sin embargo, yo, un poco pesimista, no creo que termine esa bronca. Lo que sí creo que podría suceder eventualmente, más que se rompa, digamos, esa polarización, es que eventualmente la gente tome actitudes como, no lo sé, o no ir, o un nulo alto, o acudir masivamente. O sea, yo creo que va a haber respuestas contundentes de parte de la población el 9 de febrero, o probablemente también la segunda vuelta, pero... sin embargo, ese porcentaje de gente que se plantea indecisa, por ejemplo, te puedo dar otro dato, el 35% dice que se define las 2 últimas semanas, ¿ya? Y en algunos casos, te puedo hablar obviamente por Dominicana, por Perú, por Honduras, hay gente hay casi un 27% se define en el biombo o camino a la urna. Entonces, es muy difícil. Si alguien supiera cómo realmente hacer portarse a los electores, sería descubrir el eslabón perdido, digamos, o el santo grial de la comunicación política. Nadie está en capacidad de definirlo, pero sí puedes hacer todo lo que esté a tu alcance para persuadirlo, siempre que esté dentro del marco de la legalidad, por supuesto. Osvaldo, tú hablabas de que este 3% que puede sacar un candidato como Leonidas Issa o como Andrea González no sería nada despreciable para una segunda vuelta que podría definirse justamente por los apoyos que pueda capitalizar uno y otro, hablando de Daniel Noboa y de Luisa González. No obstante, estos porcentajes tan bajos en una primera vuelta sí nos podrían llevar a que en cambio en el legislativo tengamos dos fuerzas muy grandes, del un lado la de gobierno, del otro lado la de la Revolución Ciudadana, y muy poco espacio para las minorías. Es ejemplo lo que yo digo, ¿no?
Escuché un comentario, no de ti, por supuesto, de alguien que me hacía algo parecido, palabras más, palabras menos. Bueno, pónganse de acuerdo, no soñaban con un sistema bipartidista como Estados Unidos. Ojo, yo estoy en contra de eso. ¿Ah? Aquí hay mucho mito. La gente cree que en Estados Unidos solo hay dos partidos, y en Estados Unidos hay decenas de centenas de movimientos, partidos, agrupaciones, etcétera, etcétera. Y yo soy de la tesis de que no soy quien para conculcar el derecho de participación de nadie. A mí no me importa si son 20, 30 candidatos, no es un problema de orden cuanti, sino quali. Y con lo que me planteas, sí, si se mantiene esa polarización, por lo menos a nivel legislativo, el espacio para las minorías sería mínimo. Pues si tienes una polarización de esa magnitud, obviamente vas a tener un espacio mínimo en el cual las minorías, tal vez, no sé, de los que queden terceros, cuartos, quien obtenga la votación determinada para que tengan. Ahí va a depender mucho de la solidez que tengan los bloques parlamentarios, y que en eso entiendo que la versión ciudadana se blindó, ¿no? Han puesto candidatos, entiendo que son de los más leales que han tenido siempre, y hay que ver qué pasa también por el lado del gobierno. Y a la final el correísmo responde a una sola, a un solo partido, por así decirlo. Claro, el anticorreísmo puede responder cualquiera, o sea, es como más volátil. A la final, viendo los 16 candidatos son, 16. y podían ser 17. De los 16, ¿cuántos podrían sumarse a uno y cuántos podrían sumarse a otro? ¿O habrá algunos que dirán, no, me interesa poco? ¿No hay o hay algún candidato que podría definirse como Nini? Bueno, se supone que hubo un acuerdo entre las izquierdas. Acuérdate toda la fiesta, la foto, creo que estaba Leonidas, bueno, fue un abrazo a Guillermo Churichubi. Estaba Guillermo, estaba Jimmy, estaba Luisa, estaba, bueno, se me escapa, la UP, del No profesor estaba Escala. Rabascal, no estaba Rabascal, no creo que estaba Pedro Granja, Sí estaba el Partido Socialista. pero no Pedro Granja. Ujú. Y no estaba Luisa, estaba Arauz. Arauz, Andrés Arauz. Ajá. Por ejemplo. Pero en todo caso, en segunda vuelta, todos estos actores, por lo polarizada y lo cerrada que va a ser la disputa, seguramente van a estar ahí. Pero fíjate tú, esto es en el debate, que bueno, peor sería no tenerlo. El modelo es tan arcaico que no hablamos de temas de fondo. Nunca hemos hablado de política exterior, por ejemplo, ¿no? El mundo que está chiflado en este momento. Trump ya dijo de frente que va a invadir Panamá. Va a empezar por Groenlandia, luego ir por Panamá. No hablamos de política exterior, por ejemplo. No hablamos de derechos humanos. Lo que pasó en Malvinas, y mira, yo toco el tema porque yo soy de la generación de los Restrepo, y nosotros juramos que eso nunca más iba a suceder. Y los que están involucrados directa, indirecta, política, militarmente, no tienen ni idea de lo que se han metido, porque en este momento, bueno, algo zafarán, como dicen los argentinos, pero lo que se viene es terrible. Todos los temas de derechos humanos, te cuento por experiencia. Yo en Paraguay tenía un cliente que tenía un vecino que estaba acusado de ser represor de derechos humanos. Nunca lo acusaron, nunca estuvo preso, pero todo su patrimonio terminó prácticamente en la calle pagando abogados, porque los abogados que defienden encausados en este tipo de cosas cobran por hora y miles de dólares. Entonces no tienen idea de lo que se les viene a los que terminen siendo investigados, terminarán en Miami, seguramente becados. Y en este caso, otro tema que no escucho, no veo en la conversación. No sé si ustedes sabían que en los últimos 8 años prácticamente la escolaridad a nivel nacional ha bajado un 10%, 8, 9%. Es decir, palabras más, palabras menos. Nosotros tenemos un analfabetismo probablemente el más alto de la región. Obviamente, si los niños no están yendo a la escuela, no creo que les estén dando tutoriales o estén haciendo una pasantía en Miami. Entonces, la situación del país está en un punto grave, el cual yo siento que la discusión de los candidatos no está centrada en esos grandes temas o problemas nacionales. Osvaldo, pero ayer conversábamos acá con dos invitados, un experto en ciencias políticas, y con Alondra Enríquez también, que en cambio se dedica mucho al análisis de la parte digital. Y ella reafirmaba que lo ideal es tratar de posicionar un mensaje en 12 a 30 segundos, y que el presidente Noboa, con su estrategia de comunicación, lo viene haciendo. Pero también del otro lado, Paolo Moncagata, que era nuestro otro invitado, coincidía en que quizás esto nos puede llevar a la estupidización de la política, a no tocar quizás los temas de fondo. ¿Cómo tú analizas este escenario, la coyuntura política, bajo estos dos criterios, el de los 12 a 30 segundos y el de la estupidización de la política? Mira, yo lo digo con respeto, ¿no? Yo 20 años haciendo esto, no hago otra cosa. Digamos, soy un futbolista frustrado, a los 20 años me di cuenta que no podía ser futbolista profesional.
y ahora no me dedico a otra cosa 24/7 los últimos 20 años. Mi opinión es que las redes sociales generan más divorcios que votos. Esa es mi opinión. No es lo mismo, y eso te lo puede explicar una experta como lo que acabas de mencionar, la comunicación política digital. Son dos cosas diferentes. La comunicación política digital hace a las redes sociales funcionales a la campaña o a la estrategia política. Cuidado, porque así como estamos en un proceso, yo estaba en un proceso de desintoxicación digital de mi hijo de 5 años, tuve que quitarle la H de los niños, que es el celular. Del mismo modo, ahora me encuentro en toda América Latina, ya no tengo que hacer solo un diagnóstico de la plaza, sino desintoxicar digitalmente al candidato y a sus equipos. Entonces, la comunicación política digital es otra cosa que es funcional a la campaña. No puedes hacer la campaña funcional a las redes sociales o a la inmediatez. Ahora, dentro de, y en eso ya tiene toda la razón, los formatos de comunicación digital efectivamente son mientras menos es más, mientras más rápido mejor. Sin embargo, hay que entender que la comunicación digital es un factor más de todos los parámetros de una campaña política. Es decir, la comunicación tiene muchas patas. Tiene una mesa con 4 patas y una de sus patas, digamos, es la parte digital. Cuidado, yo no es que he dicho que no sirva lo digital, es fundamental, pero tiene un factor tan valioso como lo puede tener la radio. De hecho, creo que la radio se ha adaptado mucho mejor al nuevo formato que la misma ¿Y televisión. quién crees En que los se 90, está moviendo, quién crees que se está moviendo mejor en la parte digital, de acuerdo a lo que tú has podido ver, atado justamente a la estrategia central de campaña? me parece que el presidente, más que mejor estrategia, es el que más ha invertido. Y eso es público. Tú puedes ver cuánto invierte un político. Entiendo yo que es el presidente, la campaña del presidente la que más ha invertido, ¿no? En un país donde nombras vicepresidente por decreto, también mañana vas a proclamar resultados por decreto. Eso por ejemplo, a mí me preocupa bastante. En todo caso, me parece que hay herramientas, hay métricas para medir esto, y entiendo que el presidente es el que más está en la discusión. Claro que es el candidato presidencial, luego de Celebración Ciudadana, y entiendo que Andrea algo apareció o fue la novedad en el debate. Pero vuelvo al principio, al tema digital hay que darle el espacio que le corresponde. No puedes prescindir de la comunicación política digital, pero tampoco puedes apostar solo a la comunicación política Y digital. te pregunto algo desde tu experiencia, 20 años en esto. Ayer estaba manejando y pensando un poco, es como, siento como que en campaña hay una tensa calma, es como que todo se calma, todo se pone pausa y esperemos a qué pasa. O sea, es como antes de Navidad, que igual, y como pasa en Navidad, o sea, como pasa en esa época de que nadie quiere hablar de esto, es como que dentro de la campaña te olvidas de temas súper importantes como los derechos humanos, la pobreza, la violencia, datos que han pasado desapercibidos, como que el año pasado fueron 6.000 muertos violentos y que pasan desapercibidos porque es como que la campaña pasamos a tener, es una época de tensa calma. No sé si está bien adaptado el término o va a la realidad. Claro. Mira, la semana pasada un periodista de un medio inglés, no recuerdo si era de Guardian, bueno, ya veré el enlace, dijo que me lo hacía llegar a principios de febrero, después de la primera vuelta. Este periodista inglés, con un nombre impronunciable, yo cuando no son Kirchner, Moreno o algo, me es complicado. Bueno, Andino. los andinos son de la aristocracia chimboracense rebambeña, yo soy colombiano, yo vengo del Cantón Colpo. Entonces, cuando yo conversaba con él, y él me hizo una pregunta muy potente, muy fuerte, me dice, ¿tú estás de acuerdo con que el Ecuador es un narcoestado? Y yo le respondí de una manera, traté de hacerlo, digamos, bueno, el 90% de la gente que dice que habla inglés, habla inglés por Miami, pues, ¿no? Pero ya hablar inglés, dictar una conferencia, redactar un paper, tendría que actualizar y practicar. Entonces él me hacía esa pregunta, ¿usted cree que esto es un narcoestado? Entonces yo le decía a usted, ¿cuántos días tiene en Guayaquil? Y me dijo, creo que tenía 3, y estaba en determinado hotel de la ciudad. Y le dije, lo conmino a que en cualquier trayecto de 5 minutos mínimo, me diga cuántos carros sin placa cuenta usted en la ciudad de Guayaquil. Y el tipo se quedó viendo digamos, con sus pares ecuatorianos, el camarógrafo, el menos que nos contrató, y me dijeron, es verdad. Y te pongo otro ejemplo. Yo, por ejemplo, estuve, antes de cerrar el año por mi trabajo, estuve en los últimos 15 días en Lima y en Bogotá. Y no te estoy hablando de Ámsterdam, de una ciudad. No vi un solo carro sin placa. Acá en Guayaquil,
todas las mañanas que voy a dejar a mis hijos a su escuela, porque esa es otra, ya nadie usa expreso casi en Guayaquil por la inseguridad, ¿ya? Yo te cuento de 6 a 7 carros sin placa. Y el alcalde es amigo mío, yo a veces le mando por WhatsApp, oye hermano, mira, conté 7 carros. Entonces, el tema es tenaz de lo que está pasando. La gente, y ojo, no es que la gente no le importe, ¿ya? Es un fenómeno parecido al que vivíamos en la pandemia. Yo te cuento algo, en el año 2019, nosotros trabajamos en 8 países en simultáneo. El 20, bueno, fue la pandemia, ya tú conoces cómo fue, y el 21 hubo que salir a como sea a trabajar. Yo recuerdo que había un cliente que había alquilado un avión para que recogiera al equipo y te cuento, mi mujer no me dejó salir del país, me retuvo el pasaporte. Y tenía razón. Y en el 21, cuando empezamos a trabajar otra vez en diferentes países, había esta hipótesis de que todo es la pandemia, todo es digital, todo es la pandemia y todo es digital. Y bueno, entonces nosotros pensamos que el tema de salud, y ya cuando investigábamos, tuvimos 2 hallazgos. El primero, el tema digital no era tal. El 50% de los niños en áreas urbanas de las escuelas públicas de Honduras, República Dominicana, Panamá, Ecuador, creo que Colombia y Argentina, se me escapa de algún país, no pudieron estudiar. ¿Sabes por qué? Por falta de A, conectividad, B, equipo, C, ausencia de control. ¿Ya? En las áreas rurales esto se disparaba a 90, 95% de niños que no pudieron estudiar de las escuelas públicas porque no tenían acceso a conectividad. Entonces ahí vino la pregunta, todo es digital, esto está raro. Y la segunda, la hipótesis era, y tú sabes, en esa época apareció todo el mundo con su software mágico, el contrasoftware, etcétera, etcétera. Yo en eso sí, para investigar, yo siempre le digo a mis clientes, no, que vinieron con el Big Data de la NASA, ¿es gratis? Cógelo. Entonces yo soy bien ortodoxo, prefiero los estudios analógicos, es más o menos cuando, no sé si recuerdas cuando todo el mundo quería samplear en la música, sintetizadores y pasó al unplug. Bueno, nosotros ahora investigamos, digamos, de forma analógica, porque tenemos que tener información de la gente cara a cara. Y la gente en estos países nos decía que su problema más importante no era la pandemia ni el virus, sino cómo alimento a mi familia en el encierro. Entonces, la hipótesis era, no, todo es COVID. Falso, estaba cuarto o quinto, cuando todo el mundo estaba muriendo, bueno, en Ecuador en las veredas, pues no, en Guayaquil ni te cuento, pero había un problema en América Latina. Entonces llegamos a la conclusión, el COVID no es tan importante como pensamos. Lo mismo pasa con el tema de seguridad en Ecuador. Tú creerías, por ejemplo, en Guayaquil, Durán, ciudad más peligrosa del planeta, Guayaquil tiene más muertes violentas de las que tenía El Salvador cuando Bukele empezó, que son como 80, 70, 90 muertes por cada 100.000 habitantes. Cada día más Quito se parece a Guayaquil y Guayaquil a Durán, así, ya vamos. Y en ese contexto, cuando en la última investigación que te digo del mes de diciembre, creíamos que el tema de seguridad iba a ser lo más importante y no. La gente en la parte cualitativa, que para mí es más importante que la cuantitativa, nos decía que sí, que era peligroso ir a la panadería, que habían secuestrado al vecino, pero igual tenían que salir a trabajar. Lamentablemente, queridos amigos, ¿ya? Los seres humanos, los ciudadanos se adaptan y terminan, y esta es la parte macabra, que es la que, créeme que a mí me genera terror lo que te voy a decir, la gente termina normalizando y haciendo el cotidiano que secuestren al vecino. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante, de acuerdo a las investigaciones, pasa a ser el tema económico, entonces. Siempre, y en eso Perón tenía razón, la economía se mide por el congelador de la gente. Sigue siendo el tema económico. Ahora, ojo, que no hay, que la seguridad sea importante, por supuesto que sí. Y me preocupa, la gente te dice, nosotros no dormimos, es una tragedia, cada vez que mi hija tengo que dejarla en el paradero del bus, la espero. O sea, sí, es una preocupación, indudablemente. Pero más allá de que si es o no es importante, es cotidiano. Entonces aprenden a vivir con eso y la gente sobrevive al final. Lo normalizas. Mira, te acabo de poner el ejemplo de los carros sin placa. Pero no se puede, se puede romper esto, Osvaldo, porque también es muy preocupante. Yo recuerdo algo que decía siempre Fontana Rosa, alguna vez lo decía también Eduardo Galeano, a veces estamos ya normalizando el tema de contar los muertos como que contaríamos goles en un partido de fútbol. Normalización de los apagones, pero algo que a mí me parece más grave, de que según Mónica Velázquez, que lo menciono ya 2 veces acá en el programa, la semana pasada ella publicaba que tenemos más de 300 muertes violentas solo en lo que va de enero, dato del miércoles anterior. Bueno, ¿qué fue lo último que me escucharon? Porque lamentablemente justo no sé ibas a empezar a hablar y ahí se cortó. Ibas a decir... Ah, sí. No, te decía que en la pandemia nosotros teníamos 14 horas de corte, ¿ya? 14 horas de corte, casi un mes. Ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, seguro. Y te comentaba que teníamos energía solo de 12 a 3 de la tarde, es decir, hora de almuerzo. No había cómo gestionar un pago, trabajar.
Y te comentaba que mi esposa, que es novelera, me hizo comprar un generador de la NASA que parecía una lonchera, bueno, carísimo, que podía adaptarse hasta a un aire acondicionado. Bueno, acá en Guayaquil el aire acondicionado es como el agua potable en algunos casos. Pero bueno, en resumen, el aparato servía y podíamos tener, no te imaginas, casi que la media casi iluminada. Pero cuando cortaban la energía, a los 30 minutos se nos iba el internet y la señal de teléfono. Es decir, de nada servía que tú tengas el generador y no podías trabajar. Entonces, te digo esto porque al final la gente lo normaliza, pero probablemente, y aquí viene el mea culpa, la clase política, probablemente, no sé si esta indiferencia o la ausencia de un liderazgo fuerte en el país que tenga la capacidad de poder, digamos, hacernos ver estas cosas. Lo tengo que decir con franqueza. Para mí, el problema básicamente es ausencia de Estado. La catástrofe que el país vive, de muchas cosas ya nos vamos a penales con Haití, es básicamente ausencia de Estado. Es decir, un Estado débil, un Estado que no tiene capacidad, digamos, de poder gestionar. No te hablo del Estado obeso, el Estado catecista, te hablo de un Estado funcional, un Estado operativo que no tenemos. Y si tú te pones a analizar todos los problemas que tenemos a nivel nacional en materia de energía, que no se siguió el plan de electrificación nacional, en materia de seguridad, por ejemplo, tú en cualquier barrio, hace 8 años, los PAI eran casi cuarteles de policías, casi que hasta como decía una vecina con respecto a las pero cosas. también Osvaldo, solo para ir ya cerrando, y Rodri tiene una pregunta más, también la ausencia, como tú decías, de una oposición fuerte, ¿no? De un liderazgo que realmente haga un contrapeso y que te diga, bueno, acá hay la alternativa, no podemos normalizar esto, y que muestre un contraste con quien está en el manejo del Ejecutivo. También yo creo que, y no voy a juzgar, miedo tal vez, porque lamentablemente las instituciones no son para controlar al país, sino a los opositores políticos. Una UAFE ausente, un país con altos niveles de lavado. Yo nunca he visto que intervenga en un banco, una compañía. Aquí creen que la seguridad es toletear a cuantos tatuados se les cruza. No, lo que vive el país es terrible. Una ausencia absoluta, un colapso, digamos, del sistema público en todos los sentidos. Y lo peor es que pareciera que fue inducido, ¿no? Y bueno, si hay salida, yo les voy a decir un chiste medio agrio, pero se los voy a contar. Ayer alguien me decía, mira lo que me decía la gente, un señor de unos 80 años, estos ninis, mire, le voy a decir cómo es la derecha y la izquierda en el Ecuador, dígame. Me dice, mire, la izquierda es como ese chofer de bus que si tú te olvidas de pedirle el vuelto de un billete de 10, 15, 20 dólares, no te dice nada y se va de largo. Y perdiste. En cambio, la derecha tiene al chofer de bus que lo puso un señor que le dijo, vas a ver que se dañe la batería, que se funda la máquina, porque el primo vende baterías, el otro amigo arregla motores y quiere concesionar el servicio. Pero al final la izquierda se queda con el vuelto, pero el bus sigue andando y la derecha le dice, echa todo a perder. Entonces me quedé pensando un poco. Para terminar, bueno, me acordé de algo que decía mi papá cuando yo era niño, que decía que la izquierda es Robin Hood y la derecha es Hood Robin. Pero bueno, lo que te quiero decir es, para cerrar y hacer homenaje a nuestro título, ¿crees que Andrea González y bueno, también incluido Leonidas Diza, lleguen a dar una sorpresa en esta primera vuelta o ya está todo definido? La segunda vuelta es Luisa González y Daniel Noboa. Yo creo que más que sorpresa, novedades. Creo que ya Andrea es la novedad. Ojo, para quienes no la conocen, y bueno, yo no mezclo las cosas. A nosotros nos enseñaban que los politólogos, los actores políticos no hablamos ni bien ni mal, los describimos, ¿ya? Y Andrea no es tan aparecido como la pintan. Ella ha sido candidata varias veces, es una generadora de opinión muy fuerte en temas ambientales en Guayaquil. Tal vez la novedad sería, lo que no tengo claro es hasta dónde puede crecer, pero lo que sí tengo claro es que cada voto de Andrea es un voto menos de Daniel Noboa. Y en el caso de Leonidas, me parece que su campaña ha sido muy de campamento. Yo, por ejemplo, hace 15 días atrás, varias gente de la Universidad Católica me daba la queja de que habían invitado a todos los presidentes y que Leonidas se excusó. Y yo les pregunto, no creo que se haya excusado. Y bueno, y nos habían dicho que ellos creían que les iban a hacer una emboscada en la Universidad Católica de Guayaquil, que es una universidad que no es la UE, por si acaso, la UE es una buena universidad, lo que no es la San Francisco, es la Católica. Y se excusaron de él. Entonces, probablemente es una campaña que ha sido bastante, digo, de campamento, muy autárquica, y quizás no sé si... Muy a su nicho. Días, muy a su nicho. Sí, muy a su nicho, lo cual, uno de los grandes problemas de Pachacutic básicamente es que debe
que es lo que Mauro creo que ha hecho muy bien, el Cabezón, es proyectarse como que no es un movimiento étnico, sino un movimiento plural, plural en todo sentido. Quizás eso le falte a Leonidas, pero eso no quita que es un gran protagonista y por lo menos hasta el debate yo creo que está en tercer lugar. Vamos a ver qué pasa con Andrea, cómo desarrolla su campaña, pero en todo caso novedades van a ser y creo que hay Andrea y Leonidas para largo. Esto no empieza ni termina en la elección, ¿no? Gracias, Osvaldo. Te mandamos un abrazo a la distancia y desde el 1 de febrero vaya a comprar también la comida para las mascotas que ya no van a tener IVA. Y cuando puedas estar en Quito, a ver si nos visitas y podemos hacer otra conversación.